Vamos a hablar hoy del matrimonio y, como siempre, primero pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, ilumine nuestro corazón para que conozcamos lo que tú quieres enseñarnos y mueve nuestra voluntad para que vivamos de acuerdo con eso que nos quieres decir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, al hablar del matrimonio, hoy nos vamos a concretar al matrimonio en general. El matrimonio no refiriéndose al sacramento del matrimonio. En otro tema hablaremos, Dios mediante, del sacramento del matrimonio. Pero hoy quisiera que empecemos por mirar el matrimonio tal como está en el plan de Dios desde el principio. Fijémonos que la Biblia, podríamos decir que comienza en el Génesis, en el capítulo 1, hablándonos de la institución del matrimonio, en el capítulo 1 y 2, y termina en el Apocalipsis hablándonos de las bodas del Cordero. Y a lo largo de toda la Sagrada Escritura se nos va, por decirlo así, presentando, dibujando poco a poco cómo es este matrimonio en el plan de Dios. Y comencemos por ver lo que nos dice la Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 1, los versículos 26 y 27. Recordemos que después de hablar de toda la creación, se nos va repitiendo, y vio Dios que era bueno. Dios se complace en lo que va haciendo. Pero cuando se habla de la creación del hombre y de la mujer, cambia de tono. No dice que se haga, sino dice, leo en el versículo 26, díjose entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todas las bestias de la tierra, y sobre todo cuantos animales se mueven sobre ella. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y hembra. Y los bendijo Dios diciéndole, procread, multiplicaos, henchid la tierra, llenadla y someted sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todo cuantos se mueve sobre la tierra. Observemos una serie de detalles básicos, interesantes en este relato. Cuando se trata de la creación del hombre y de la mujer, no dice que aparezca el hombre, sino hagamos al hombre, y hagamos al hombre no de cualquier manera. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y otro detalle, nos dice en el versículo 27, creó Dios al hombre a imagen suya, y lo creó macho y hembra. Es decir, cuando habla de que creó al hombre, se está refiriendo al ser humano, hombre y mujer. Y ese ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Acaso Dios tiene cuerpo? No, Dios es espíritu. ¿Recordamos la definición que nos da San Juan de Dios? Creo que es importante para que entendamos esto. Lo tenemos en la primera carta de San Juan, capítulo 8, primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8. Anteriormente, en el versículo 7, dice, carísimos, amémonos unos a otros, porque la caridad procede de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y a Dios conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Retengamos esto. Dios es amor. Es decir, Dios no es que ama mucho, es que es la esencia de Dios. Dios es amor. Por lo tanto, todo lo que hace son obras del amor. Son obras de amor. Pues como una obra más de amor, Dios crea al hombre, varón y hembra.
Hemos visto, pues, que Dios crea al hombre a imagen y semejanza suya. Y que eso no quiere decir que se parezca físicamente el hombre y la mujer a Dios. Dios no tiene cuerpo. Hemos visto que San Juan nos describe a Dios diciendo que Dios es amor. No que ama mucho, sino que la esencia de Dios es amor. Luego, si el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿qué nos está diciendo? Pues que está creado para amar. O dicho de otra manera, el hombre ha sido creado por amor para amar. Y el amor, fijémonos bien, no es simplemente ni fundamentalmente sentimiento. Yo diría, para que entendamos bien qué es amor en este sentido que nos habla la Biblia, que amor y egoísmo son las dos cosas contrarias. Egoísmo, yo, el centro. Ego, yo, el centro. Amor es al contrario, es el otro, el centro. Si el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, está hecho para amar. Lógicamente, cuando ama, pues si es un amor auténtico, también es muy normal que haya el sentimiento, pero es secundario. Y yo diría incluso que el auténtico sentimiento de amor se da cuando realmente hay ese donarse al otro, ese darse al otro, buscar el bien del otro. Y por esto, para que el hombre pueda vivir su ser imagen de Dios, necesita otro. Por esto nos dirá en el capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo. Necesita otro para manifestar su amor. Por lo tanto, Dios crea una pareja, un matrimonio, para que puedan vivir ese su ser imagen de Dios. Y si es un auténtico amor, evidentemente ha de ser un amor para siempre. Porque el amor, cuando es auténtico, la donación que uno hace de sí mismo, no tiene marcha atrás. Porque Dios es así. Dios ama sin posibilidad de dejar de hacerlo. Y nosotros estamos hechos a imagen de Dios, repito. Bien, pues, como hemos visto, la Biblia comienza con este relato de la creación del hombre y termina en el Apocalipsis hablándonos de las bodas del Cordero. Quizás es interesante leerlo, lo tenemos en el capítulo 19 del Apocalipsis. Los versículos 6 al 9. Dice así: oí una voz, como voz de muchas aguas, como voz de fuerte estruendo que decía: Aleluya, porque ha establecido su reino el Señor Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa está embellecida. Y fuele otorgado vestirse de lino brillante, puro, pues el lino son las obras justas de los santos. Nos presenta de esta manera apocalíptica la segunda venida de Cristo y lo que se llama en otros lugares el cielo nuevo y la tierra nueva, que es ya la plenitud de la felicidad del hombre en Dios, gracias a Cristo. Y fijémonos que se presenta como una fiesta de bodas, porque veremos más adelante en otra ocasión cómo, de hecho, la relación de Cristo con nosotros, la Iglesia, se presenta como la relación de un esposo con la esposa. Cristo esposo, la Iglesia la esposa. Y por esto se nos dice que la esposa, como ocurre siempre normalmente en las bodas, se ha embellecido, se ha vestido de novia. ¿Y cuál es el vestido de novia que nos dice el Apocalipsis que tiene la Iglesia? Si nos hemos fijado, son las obras justas de los santos. O dicho de otra manera, las obras de amor, de auténtico amor. Bien, pues el Catecismo, en el número 1602, nos dice lo siguiente: de un extremo a otro de la Escritura, habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio
de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia. O sea, en la Biblia se nos habla de ese misterio del matrimonio, de la institución, y fijémonos que si nos hemos fijado, y no podemos ver todos los textos que se refieren al respecto, tenemos que llegar a la conclusión de que el matrimonio no ha sido una institución meramente humana. El matrimonio ha sido instituido por Dios cuando creó al ser humano. Es una institución divina. Y por esto, continúa el Catecismo en el número 1603, dice, la vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de las manos de Dios. La salvación de la persona, fijémonos este punto del Catecismo, la salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. O dicho de otra manera, cuando las familias, los matrimonios viven realmente de acuerdo con ese ideal para el cual Dios los creó, la persona, el individuo, es feliz y la sociedad también es fuerte y puede solucionar los problemas. Cuando la unidad familiar se rompe, cuando el matrimonio se deteriora, el individuo se deteriora y la sociedad se deteriora. Es decir, estamos hablando de algo que es fundamental a nivel personal y a nivel social. Y yo diría, no solamente refiriéndose, digamos, en cuanto a los casados en concreto, sino en general a toda la sociedad. Porque, insisto, según la Sagrada Escritura y el mismo Catecismo nos dice, no es una institución meramente humana ni puramente humana, aunque lógicamente hay pautas y normas que en las distintas culturas se van dando para organizar el matrimonio. Porque Dios, insisto, nos ha creado por amor y para el amor. Es algo que está, podríamos decir, en nuestros genes, el vivir el amor. Y lo importante es que este amor mutuo, cuando es auténtico, se convierte, y debe ser así, en un reflejo de ese amor indefectible, absoluto, pleno, fiel de Dios hacia nosotros. Así es como se ha de vivir esta imagen nuestra de Dios. Por lo tanto, de hecho, el hombre y la mujer fueron creados originariamente, tal como salieron de las manos de Dios, el uno para el otro. Voy a leer en el capítulo 2 del Génesis. Primero vamos a leer en el capítulo 1, cuando se nos ha hablado de la creación del primer matrimonio que hemos leído antes. No deja de ser interesante que en el versículo 28, después de hablar de la creación del hombre y de la mujer a imagen suya, nos dice, y los bendijo Dios, diciéndoles, procread, multiplicaos, henchid la tierra, etc. Y termina diciendo, en el versículo 31, y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. Es decir, el matrimonio, tal como ha salido de las manos de Dios, es muy bueno. Dios se complace en ello porque es obra de Dios. Y todo lo que salió de las manos de Dios es bueno, es muy bueno. Bien, pues en el capítulo 2 del Génesis se nos expresa de una manera muy clara, con una redacción diferente a la que hemos visto en el capítulo 1, cómo efectivamente está hecho el uno para el otro. En el versículo 18 nos dice, y se dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda proporcionada a él. Observemos lo que nos dice. El hombre, y no olvidemos que cuando se habla de hombre se refiere al hombre y la mujer, no es bueno que esté solo, necesita un tú para poder vivir ese amor en un sentido pleno. Y dice, entonces voy a hacerle una ayuda que sea proporcionada, es decir, que sea de su misma naturaleza,
con la cual pueda tener una relación de comprensión y de mutua donación. Y entonces a continuación se nos habla de la creación de los animales y cómo Dios hace que esos animales pasen delante de Adán. Y el hombre ve que entre ellos no encuentra, nos dice el versículo 21, hizo pues Yahvé Dios caer sobre el hombre anteriormente. Y dio el hombre nombre a todos los ganados y a todas las aves del cielo y a todas las bestias del campo, pero entre todos ellos no había para el hombre ayuda semejante a él. Pensemos que esto se ha escrito en un momento y en una cultura en la que la mujer se consideraba de una categoría inferior al hombre. Y aquí se nos dice de una manera popular, pero muy clara, que la mujer no es inferior en naturaleza, porque entre esos seres inferiores al hombre, que son los animales, no encontró una ayuda proporcionada. Y en vista de esto, es cuando se nos dice que entonces Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sopor, y dormido tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar con carne, y de la costilla que del hombre tomara, formó Yahvé Dios a la mujer, y se la presentó al hombre. O sea, observemos que, por lo tanto, la mujer la ha formado de carne del hombre, es decir, es de su misma naturaleza. Y cuando ya ha formado la mujer, pensemos que es una manera popular de hablar, de expresar que realmente la mujer no es de otra naturaleza diferente, es de la misma naturaleza que el hombre. Y entonces cuando se le presenta, dice, el hombre exclama, esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es de mi misma naturaleza. Por lo tanto, puede haber una donación recíproca. Esta se llamará varona porque de varón ha sido tomada. Y a continuación nos dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se adherirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Es decir, un solo ser vivo. Son dos seres de la misma naturaleza, el uno para el otro. Y por esto, y se insiste una vez más, dejará el hombre a su padre y a su madre. Jesús luego tomará este mismo texto para hablar y defender la unidad y la indisolubilidad del matrimonio, porque fijémonos que dice que el hombre se adherirá a su mujer, no a sus mujeres, a su mujer, una. Y vendrán a ser una sola carne, es decir, un solo ser vivo. Por lo tanto, si se separan, se mata ese ser vivo. Cuando se dice que el verbo se hizo carne, se refiere al hombre en cuanto frágil. Si los dos son una sola carne, insisto, se refiere a esto. Ahora forman un nuevo ser que llamamos familia, o si queremos, llamamos matrimonio. Y Jesús, como digo, recordará esta realidad. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, cuando le plantean la conveniencia o la posibilidad o no posibilidad del divorcio, fijémonos la respuesta de Jesús. Porque dice, se le acercaron unos fariseos con el propósito de tentarle y le preguntaron, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Él respondió, ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra y dijo, por esto dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Por consiguiente, vemos que Jesús recuerda que el hombre y la mujer han de formar una unidad que es indisoluble. Es decir, que el matrimonio es indisoluble, porque es un hombre con una mujer formando una sola carne. Sin embargo, sabemos que en las diferentes culturas, en el pueblo de Israel, pues esto llegó un momento en que no se tuvo en cuenta. Y de hecho vemos que en muchos casos esta vivencia de la unidad familiar no es precisamente una maravilla, no es precisamente un camino de rosas. Y claro, podríamos pensar,
Pero si es una cosa que la ha hecho Dios, si el matrimonio lo ha hecho Dios, si el hombre y la mujer están hechos para amar, ¿por qué estos problemas? Y fijémonos que aquí nos encontramos con el gran problema, el gran misterio y el gran drama, yo diría, del pecado. Porque es precisamente el pecado lo que estropea la obra de Dios. Y todos vivimos incluso en nuestro propio corazón, este sentir que las relaciones, no solamente dentro del matrimonio, sino entre los seres humanos, no siempre son como Dios quiere y como tendrían que ser. El Catecismo nos dice en el número 1606, en todo tiempo la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Este desorden se puede manifestar de distintas maneras, pero siempre aparece como algo universal. Es decir, esto no es algo que ocurre en un país, en una cultura, no. Esto es algo que lo vemos a nivel universal. Pero, insisto, sabemos, gracias a la revelación, sabemos por nuestra fe, sabemos por la fe, que ese desorden doloroso se ha introducido, repito, a causa del pecado. Pero precisamente por esto Cristo viene a redimirnos de este pecado. Cuando se produce la ruptura con Dios, vienen todas las demás cosas. Y además fijemos que es que en el libro del Génesis está muy claramente manifestado. Yo les invitaría a que lean despacio el capítulo 3 del Génesis. Hemos visto que al final del capítulo 2, la exclamación gozosa del hombre, por lo tanto de la mujer, esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La felicidad del encuentro, del saberse comprender, del tener un tú a quien amar. Pero, ¿qué ocurre cuando se comete el pecado que se nos relata en el capítulo 3? Nos dice, leo desde el versículo 11, cuando, recuerden, después de haber pecado, el hombre y la mujer se esconden y Dios viene a su encuentro y le dice Dios, ¿y quién le dijo, te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Es decir, que has pecado. Y dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio de él y comí. ¿Qué indica esta respuesta de Adán? Pues que las relaciones con Eva ya no eran tan gozosas, ya no eran de tanta confianza, de tanta alegría. Ahora resulta que esa situación en la cual se encuentra, la culpable es ella. Es decir, se ha perdido la paz dentro de la familia. Y dirá también a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Y fijémonos que le dice ella, la serpiente me engañó y comí. Es decir, ahí tenemos las huellas de aquel a quien Jesús llamará el mentiroso y padre de la mentira, que es el diablo. Pero no solamente esto, en el versículo 16 de este capítulo 3, vemos otra consecuencia. Cuando habla de las consecuencias de este pecado, se habla de que se ha introducido el sufrimiento. Y fijémonos bien, no es que Dios en castigo, en venganza, haga que sufran, no. Sencillamente Dios deja hacer, son las consecuencias del que se ha alejado de Dios. Es que seamos conscientes y veamos claro que en el momento que nos alejamos de Dios, y tanto cuanto nos alejemos de Dios, nos alejamos de la felicidad, nos alejamos de la paz. Y si somos sinceros, tenemos que reconocer lo que es así. Y cuanto más se va alejando una sociedad o una persona de Dios, más complicada se va haciendo su vida. Y entre las consecuencias de aquel pecado, le dice a la mujer, buscarás con ardor a tu marido que te dominará. Empieza a existir la ley del más fuerte,
dentro de esta unidad familiar. Por lo tanto, fijemos que las relaciones entre el hombre y la mujer, las relaciones dentro del matrimonio, quedan totalmente distorsionadas, con agravios propios, con envidias. El mismo atractivo que hemos visto que existía entre ellos se convierte en una actitud de dominio y de concupiscencia. Y en la medida que va aumentando el pecado, insisto, va aumentando ese desorden. No deja de ser curioso que en el capítulo 4, cuando se nos habla de los descendientes de Caín, en concreto de uno de ellos, que es Lamec, en el capítulo 4 de los versículos 19 al 24, nos dice, Lamec tomó 2 mujeres. O sea, fijémonos que, por lo tanto, la poligamia se introduce cuando el hombre se ha alejado de Dios y cuando se ha alejado mucho de Dios. Repito, Lamec tomó 2 mujeres, una de nombre Ada, otra de nombre Sela. Ada parió a Jabel, que fue el padre de los que habitan tiendas y pastorean. El nombre de su hermano fue Jubal, el padre de cuantos tocan la cítara y la flauta. También Sela tuvo un hijo, Tubal-Caín, forjador de instrumentos cortantes de bronce y de hierro. Hermana de Tubal-Caín fue Noema. Y fijemos lo que dice ahora. Dijo pues Lamec a sus mujeres: Ada y Sela, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, dad oído a mis palabras. Por una herida maté a un hombre, y a un joven por un cardenal. Si Caín sería vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Observemos cómo junto con el desorden en el matrimonio, junto con el desorden sexual, viene la actitud de violencia, la actitud de injusticia, la actitud de aumentar el sufrimiento en la familia y en la sociedad. Precisamente la ley de Moisés, es decir, Dios, recordemos, va formando a su pueblo partiendo de Abraham, y Dios va a ir educando a este pueblo pues también para que comprenda el sentido del matrimonio. Y no deja de ser interesante ver que, es cierto, se introduce el divorcio también entre los israelitas, también en la ley de Moisés. Pero, ¿por qué se introduce el divorcio? Jesucristo mismo lo dirá, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 8. Cuando le han preguntado, le replicaron entonces, ¿cómo es que Moisés ordenó dar libelo de divorcio y repudiar? Es decir, ¿cómo permitió el divorcio dando un certificado, digámoslo así? Respuesta de Jesús: Él, por la dureza de vuestro corazón, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Es decir, se ha ido introduciendo el pecado, ha ido aumentando, por lo tanto, la dureza del corazón. No olvidemos que el corazón en la Biblia es la inteligencia y la voluntad, y cada vez se va haciendo más confuso, más difícil entender lo que es el auténtico amor. Es lo que ocurre repetidamente en nuestro tiempo, quizá nos pasa algo así. Se va perdiendo de vista a Dios, se va perdiendo de vista los mandamientos, que son pautas del amor de Dios para ayudarnos a vivir en el amor, y por lo tanto se deja de ver con claridad lo que es el auténtico amor. Entonces, precisamente la ley de Moisés está establecida pues para poner, podríamos decir, un coto, para proteger a la mujer en el fondo, porque no se puede divorciar así sin más, sin dar una explicación, por decirlo así. El libro del Deuteronomio nos dirá que tiene que hacer un escrito, por decirlo así, y enviarla legalmente cuando se la despide, de forma que ella de esta forma queda libre. Pero considero muy interesante, un paso muy importante en ese ir educando Dios a los israelitas para entender bien lo que es
el auténtico amor que debe darse en el matrimonio, lo que, por ejemplo, dice en los profetas. En concreto, me interesa mucho leer lo que dice el profeta Malaquías, uno de los profetas menores. El profeta Malaquías, en el capítulo 2, los versículos 13 al 16, fijémonos que es muy profundo este texto. Dice, Dios habla a través del profeta. Y aún hacéis esta segunda cosa. Bañáis de lágrimas el altar de Yahvé, de lloros y gemidos, porque no atiende a vuestra ofrenda y no acepta de vuestras manos nada grato. Y preguntáis, ¿por qué? Es decir, oran, ofrecen a Dios dones pidiéndole y encuentran que Dios no les escucha. Dice, y se preguntan, ¿por qué? Y responde, porque Yahvé toma la defensa de la esposa de tu juventud, a la que has sido desleal, siendo ella tu compañera y la esposa de tu alianza matrimonial. ¿No los hizo para ser un solo ser, que tiene su carne y su hálito? ¿Y este único qué busca sino una posteridad de Dios? Cuida pues tu hálito y no seas infiel a la esposa de tu juventud. El que por aversión repudia, dice Yahvé Dios de Israel, se cubre de injusticia por encima de sus vestiduras, dice Yahvé de los ejércitos. Cuida pues vuestro hálito y no seáis desleales. O sea, fijémonos cómo Dios sale en defensa de la esposa, que lógicamente es la que se encontraba en una situación de inferioridad ante las relaciones en aquella situación cultural. Y todavía dando un paso más, Dios, a través de los profetas, va educando al pueblo para que se den cuenta de cuál es, podríamos decir, la mística, la meta hacia la cual debe ir el matrimonio. Y pensemos que aquí se está refiriendo en general al matrimonio. Todavía no estamos hablando del matrimonio cristiano, el matrimonio en general. Y es muy interesante cómo se insiste en la importancia de la fidelidad. El profeta Oseas, es un profeta que yo les invitaría a que lo lean despacio, precisamente Dios le pide para, a través de una experiencia que se podía tocar, que hagan comprender a los israelitas la fidelidad de Dios a su pueblo. Esa fidelidad que se compara con un matrimonio. En los profetas, el momento en el que el pueblo de Israel hizo su alianza con Yahvé en el Sinaí, se tiene como el momento del casamiento, diríamos así, el momento en que se ha realizado la alianza matrimonial entre Dios y su pueblo. Y el amor de Dios hacia su pueblo es de un esposo fidelísimo, a pesar de las infidelidades de la esposa del pueblo de Israel. Y para que eso quede de una manera palpable, pues le dice al profeta que se case con una mujer de mala vida, con una prostituta, y que la ame. Esta le es infiel y le dice que vuelva a seducirla y a amarla. Y fijémonos con las palabras con que se expresa Dios a través de este profeta, en el profeta Oseas, como digo, en el capítulo 1, en el versículo 2 le dice, bueno, en el versículo 2 le dice aquello, ¿no? De que se dice, comienzo del hablar de Yahvé por Oseas. Dijo Yahvé a Oseas, ve y toma por mujer a una prostituta y engendra hijo de prostitución, pues que se prostituye la tierra apartándose de Yahvé. La tierra se aleja, los israelitas se alejaban dejando de adorar al verdadero Dios. Pero en el capítulo del versículo 14 nos dice, así la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Es decir, fijémonos que el amor de Dios no ha disminuido a pesar de la infidelidad. Y de esta manera nos está insinuando cómo debe ser el amor entre los esposos.
un amor auténtico, que como que no se busca a sí mismo, busca el bien del otro, pues incluso lo busca, lo perdona, sabe comprenderlo, sabe disculpar y sabe perdonar. Fijémonos que el amor y el perdón van unidos. Cuando hay auténtico amor, también se sabe perdonar. Podríamos leer muchos textos, por ejemplo, Isaías nos habla igualmente con esos términos de ese amor fiel de Dios a su pueblo, con lo cual fijémonos que el pueblo de Israel que va escuchando esas palabras de Dios a través del profeta, que se expresa en estos términos de alianza matrimonial, fijemos que les va formando lentamente cuál debe ser la actitud de los esposos, la importancia del amor fiel, del amor que sabe, insisto, perdonar, comprender, disculpar. Y hay libros, sobre todo pensemos el libro de Ruth y el libro de Tobías, en los que aparece de una manera realmente fantástica ese auténtico amor que debe darse entre el hombre y la mujer. Insisto que no se está refiriendo todavía de los cristianos, sino del matrimonio. Voy a leer unas frases de Tobías. Seguramente recuerdan la historia de Tobías. Recordemos que Tobías había ido a buscar una herencia y se casa con... Entre tanto teníamos la situación de la que luego será la esposa de Tobías, que ha tenido, podríamos decir, una serie de matrimonios desgraciados. Finalmente, pues Tobías se casa con esta joven. Y nos dice en el capítulo 8 la actitud de Tobías y su esposa la noche de bodas. Nos dice así: una vez que quedaron los dos solos, se levantó Tobías del estrado y dijo: levántate, hermana, vamos a orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y comenzó Tobías diciendo: bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito por los siglos tu nombre santo y glorioso. Bendígate los cielos y todas las criaturas. Tú hiciste a Adán y le diste por esposa y auxilio a Eva, su mujer. De ellos nació todo el linaje humano. Tú dijiste: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Ahora pues, Señor, no llevado de la pasión sexual, sino del amor de tu ley, recibo a esta mi hermana por mujer. Ten misericordia de mí y de ella, y concédenos a ambos larga vida. Ella respondió: amén. Fijémonos aquí, por lo tanto, en la Sagrada Escritura, cómo se nos expresa la autenticidad del amor que debe darse en todo auténtico matrimonio. Un amor no llevado de la sexualidad, de la sensualidad simplemente. Pues porque esto es pasajero, y si un matrimonio, un hombre y una mujer se casan simplemente llevados de su pasión, pues es muy fácil, lo más seguro es que no dure. En cambio, cuando haya un auténtico amor, ese amor que expresa aquí Tobías, o ese amor que se expresa a través de los profetas, que debe ser reflejo del amor de Dios, fijémonos que entonces es cuando realmente los esposos son auténticamente felices, con la felicidad que se puede conseguir en esta vida, porque, repito, estamos hechos para amar. Y el amor auténtico busca el bien del otro, es lo contrario del egoísmo. En otro programa veremos ya lo que es el matrimonio en cuanto a sacramento, es decir, el matrimonio cristiano. Pero no perdamos de vista cuál es el proyecto de Dios sobre todo matrimonio, en cualquier religión, en cualquier cultura, en cualquier situación. Y si Dios quiere que el matrimonio sea así, uno, indisoluble, es porque Él, que nos ama, sabe que es el que realmente puede ayudar a que sean felices el esposo y la esposa, y lógicamente también los hijos, porque los hijos necesitan el amor fiel y permanente de los padres.